Muy buenas tardes, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a este su culto de sanidad de los viernes, nuestro culto de sanidades, nuestro culto de la restauración de los atrios, nuestro culto que da comienzo al fin de semana de 3 días. Les bendigo para que en el día de hoy reciban de lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de ustedes a través de este maravilloso culto. Bendecimos también a los que nos ven a través de TikTok Live, @Mil Cuerpo de Cristo, y a través de nuestras redes sociales como lo son YouTube Mil Cuerpo de Cristo, también TikTok Live, donde transmitimos @Mil Cuerpo de Cristo 237, e Instagram y Facebook @Mil Cuerpo de Cristo. Le damos gracias a Dios por este espacio maravilloso, por este tiempo en que podemos venir a disfrutar del poder de Dios que mora en todos y cada uno de nosotros, y ustedes también, amados, que nos ven a través de las redes, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Vamos a dar inicio pues a este culto en este día, y vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 8, Hechos capítulo 19, y voy a estar leyéndole desde el versículo número 8. Amén. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella. Te pedimos, Señor, que sigas obrando conforme a tu poder divino. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Brevemente puedo decirlo: si algo tenemos nosotros, que en este tiempo el mandato que todos y cada uno de nosotros y ustedes que nos ven tienen por medio de la obra del Evangelio, el mandato de Dios es a ir a establecer su reino santo y poderoso. Como Pablo lo dice acá en el versículo 8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a establecer aquí en la tierra, el reino de Dios. Solo que para que usted pueda establecer el reino de Dios, tiene que primeramente ese reino establecerse en usted. Tiene que usted ser primeramente ciudadano del reino de Dios, ciudadano del reino de los cielos, ser un hombre verdaderamente convertido en el poder del Espíritu, convertido a Dios y habitante del reino de Dios, para que podamos establecerlo acá. Pero ese es nuestro llamado, esa es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Le damos gracias al Señor por este tiempo y llamamos a nuestro hermano Charles para que sea el que nos dé el mensaje en este tiempo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Como decía el pastor, momento de sanidad. Ciertamente nosotros recibimos sanidad por la palabra. Sabemos que la palabra es la que nos edifica, nos llena y nos mueve en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuál tiempo? El tiempo que ahora nosotros vivimos, que es sostenido en la verdad del Señor. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje de este día es Ojos de Evangelio. Hemos recibido varias enseñanzas similares. No es que sea repetitivo, sino que es necesario y
que nosotros entendamos y sepamos cómo es ahora nuestra visión. Hoy es 12, ¿verdad? Materia de sanidad. El marcador está medio fallando. Ojo de Evangelio. La cita base para esta enseñanza está en el libro de Mateo 24, 3 y 4. Nosotros hemos aprendido, ¿no? Y hemos conocido por las enseñanzas que hemos recibido, pero aún sin las enseñanzas, el Espíritu nos ha revelado cómo era nuestra manera de ver las cosas anteriormente. ¿Y cómo era esa manera? Nosotros, si alguien tenía un pensamiento diferente a lo que nosotros queríamos, esa persona se podía constituir en un enemigo potencial, porque me estaba contradiciendo, porque estaba en mi contra, porque no... Gracias, mi hermano. Amén, amén. Entonces, si una persona pensaba diferente, eso era un caos para nosotros. Si yo quería pintar de amarillo y el otro quería pintar de azul, ese era un problema porque no es que no me complace, porque no es que no es mi gusto, porque cosas como esa. Si alguien hacía algo y eso de alguna manera me perjudicaba, no, eso es porque lo hizo a propósito, porque no, nada más para que yo la pasara mal. Esa era nuestra mirada sin Cristo, ¿verdad? Las acciones del prójimo eran, vamos a ponerle malas. Malas para mí. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, cuando no se nos había revelado el Evangelio, y pudiera ser que aún teniendo el Evangelio, algunas de estas cosas se siguen manifestando en nosotros. Entonces, es necesario que nosotros entendamos qué significa tener ojos de Evangelio. Eso no es un refrán, eso no es algo, un cliché, eso no es un eslogan. Esto tiene que ser una realidad en nosotros. Aprender a ver a través de la palabra. Filtrar todo por la palabra. El Evangelio es la palabra, el Evangelio es Cristo. No es todo el mundo, todos los cristianos en el mundo dicen, no vivo yo, vive Cristo en mí. Todos repiten eso. Y ciertamente es algo maravilloso, ¿no? Cuando es una realidad. Pero eso no se trata de decirlo y que no se cumpla por la palabra. ¿Qué significa que se cumpla por la palabra? Si nosotros vemos todas las cosas contrarias, entonces ¿en qué nos estamos edificando? ¿Cuál es la palabra para nosotros este año? Levantar la torre del reino de Dios en mí. Entonces, si estas cosas todavía siguen manifiestas, entonces debemos examinarnos nosotros mismos. También los comentarios. Éramos abatidos por cualquier comentario. Si una persona decía algo y eso de alguna manera chocaba con mi identidad, chocaba con mi ser, chocaba con lo que yo hice, desmeritaba algo que yo había hecho, eso
me afligía, eso me entristecía o eso me molestaba. Yo hablo el tiempo pasado, ¿no? Debería ser tiempo pasado. Dije que en algunas cosas quizás todavía tenemos algunas secuelas, algunas raíces, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno y en este tiempo nos está nutriendo para que nosotros verdaderamente seamos esos evangelistas meramente preparados para toda buena obra. ¿Y qué significa para toda buena obra? No es que nosotros tengamos que estar haciendo cosas. Toda buena obra es poner el evangelio en práctica. En nuestras oraciones estamos clamando porque el evangelio sea mi práctica diaria. Y eso no es una oración que es nada más la decimos y eso quedó en el aire. No, eso es una realidad para que nosotros lo grabemos y enraicemos. Que en nuestro día a día estamos caminando y nos acordemos de esa oración de la mañana, esa primera concentración. Que el evangelio sea mi práctica diaria. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica el mensaje del púlpito? ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica lo que leemos? ¿Cómo ponemos en práctica el diario de oración? ¿Cómo ponemos en práctica las reflexiones? Nosotros hemos venido recibiendo enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas. Hace poco recibía del pastor Héctor una enseñanza. El pastor decía, tengo muchos libros, agarré y los boté, voy a empezar otra vez de nuevo. Y de alguna manera me vi eso y dije, lo voy a hacer. Yo tengo varios cuadernos en la casa también. Y hay un detallito, ¿no? Yo no los vuelvo a revisar. Yo copio porque aprendí que copiando grabo más. Sin embargo, no está mal poderlos revisar, pero yo no lo hago porque no lo hago, honestamente. No puedo decir otra cosa porque si no estaría mintiendo delante del Señor. Entonces, ya conociendo nosotros nuestro pasado, y así vive el campo, así vive la humanidad. O sea, esto no es que éramos nosotros, estamos hablando de nosotros, estamos hablando del mundo. El mundo vive en esto, vive sostenido en esto. Vive centrado en lo que ve, vive centrado en lo que siente y vive centrado en el falso éxito que hemos conocido, ¿verdad? ¿Es que ser exitoso es malo? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el éxito sin Dios es un fracaso, porque al final la palabra dice así, ¿de qué le vale al hombre ganarse las riquezas terrenales y ganarse todos los imperios del mundo si al final su alma se perderá? Entonces, amados, ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, el evangelio no es formar parte de un grupo más, es poder vivir en esta verdad y disfrutarla, que nuestro diario vivir sea sostenido y conectado a la presencia de Dios. No es que cuando estoy en la congregación, que estoy junto con los hermanos, me dio escalofrío, ay, había una presencia. No, la presencia de Dios está todos los días en nosotros. Ahí es donde está el detalle, que los hermanos no han aprendido que somos templo y morada del Espíritu Santo, no nada más cuando llegamos a la congregación, no nada más cuando estamos juntos con los hermanos. Es todos los días de nuestra vida que el Señor está en nosotros. ¿Puedo orar aquí? Entonces vámonos en el contenido. La palabra dice así, Mateo 24, 3 y 4. El título es Ojo de Evangelio. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo de Evangelio. No puede haber trampa si nosotros estamos apercibidos de la palabra. ¿Qué significa esto? Si nosotros recibimos un mensaje, a veces nosotros escuchamos un mensaje, sea en el púlpito, sea a través de las redes sociales, sea un hermano que publicó un contenido, y a veces nosotros, oye, está chévere, pero si lo filtramos por la palabra nos damos cuenta que, oye, no, está incorrecto. Oye, está incorrecto, esto no es conforme a lo que el Señor ha establecido. Hace muchos años escuché a una predicadora hablar y ella estaba ministrando divorcio. Y asegura, firme en eso. Y en el momento que la escuché, yo, oye, ¿verdad? Tiene sentido lo que ella está diciendo. Ella estaba hablando de divorcio.
Estaba promoviendo el divorcio de los matrimonios. Si el Señor lo que hace es unir y dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y entonces esta mujer ministrando divorcio y el mensaje yo lo escuché y oye, de verdad que sí, una pareja con conflicto, no, desecha a ese hombre, decía la mujer, desecha a ese hombre, no sé qué más. Pero después cuando filtro en la palabra, el hombre no separe lo que Dios ha unido. Ahí es donde está el detalle. Nosotros a veces hacemos elecciones incorrectas y entonces después queremos traerle eso incorrecto al Señor para que el Señor lo acomode. Son las consecuencias de nuestros desatinos, son las consecuencias de nuestra manera de vivir. Y no significa que el Señor no lo pueda hacer, porque el Señor todo lo puede. Dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Pero qué necesidad, compartí hace poco con una hermana, y esta hermana conoce a alguien que siendo creyente hizo vida con un santero. ¿Qué necesidad tiene esa hermana, siendo creyente, de enredar su vida con un santero? Es una lucha espiritual. Eso es una lucha espiritual. No, que yo voy a clamar, yo voy a orar, está bien, sí. Pero habiendo tantas personas, tantos hermanos, te vas a enredar la vida. Te vas a enredar la vida. Oremos para que el Señor obre y verdaderamente restaure esta relación y que este hombre pueda aceptar a Cristo y puedan vivir sostenidos en la verdad del Señor. Pero sabemos que eso le va a traer conflicto. Por lo menos va a pasar un tiempito de caos. Dice los pastores en el seminario del movimiento de evangelismo, porque algunos hermanos, teniendo la salvación, viven una vida de infierno. La primera vez que escuché eso, yo me sorprendió mucho, porque es verdad. ¿Por qué teniendo la salvación debemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, vivir una vida de infierno si ya hemos sido apartados? La palabra santo significa apartado, hemos sido apartados por el Señor. ¿Apartados de qué? Nos toca a nosotros, apartados del mal, apartados de los engaños, apartados de la mentira, apartados de todas esas cosas contrarias. Entonces, el contenido. Punto 1. El campo. ¿El campo qué es? Amén. El campo es ese lugar o todos los lugares donde el Señor nos permite estar en determinado X momento. Sea aquí, sea en mi casa, sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en el abasto, sea en la esquina. Ese es mi campo. Ese es mi campo. Entonces, el campo es el lugar donde el Señor nos permite estar. Y hay algo muy importante. El campo no ha cambiado. El campo está totalmente todo lo que pusimos en la introducción. El campo está separado de Dios, está muerto. ¿Por qué está muerto? Así lo dice la palabra. El que está separado de Dios está muerto en espíritu. No puede ver por el espíritu, sino que ves por la carne. Este punto 1 del campo, todos los puntos están sostenidos en Efesios 2 del 1 al 3. Se rigen por el príncipe de la potestad del aire, viven en la corriente del mundo, viven en mentiras, viven en engaños, viven en conflictos. Entonces, 1.1, el campo sigue como yo estaba antes de Cristo. Sostenido en el yo, sostenido en lo material, sostenido en el falso éxito. Así vivíamos nosotros en otro tiempo. Vivíamos todo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si quedaba tiempo, así decía yo, y si queda tiempo, otra vez yo. O sea, yo no metía nada más nadie. Terrible, ¿no? Así vive el campo. Así está todo aquello que están sin Cristo. De allá nos sacó el Señor. 1.2. El campo sigue por los deseos de la carne. Sigue sumergido en los deseos de la carne, alimentando todo lo que alimenta la carne que es movida por Satanás.
Sabemos que el alma se desconectó del espíritu en el Edén y ahora vive gobernada por Satanás. Ese es el punto 3, 1.3. El campo vive gobernado por Satanás. El campo que está sin Cristo, no, obviamente. Punto 2. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una asamblea de personas, o sea, es la reunión de personas en el Señor para este tiempo, ¿no? En la antigüedad se conocía iglesia una reunión de personas. Ahorita, iglesia no es el lugar, no es el edificio, no es un castillo, no es una edificación gigante. La iglesia es donde nosotros nos reunimos, lugar donde nosotros nos reunimos. Para este tiempo, para nosotros, la iglesia es conjunto de personas con la revelación de Cristo. En Mateo 16:16. Conjunto de personas con la revelación de Cristo. Eso somos nosotros en este tiempo. En el punto 1 hablamos del campo. En el punto 2 estamos hablando de la iglesia. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con los juegos de evangelio. 2.1. La mayoría de las iglesias están atrapadas por normas y reglas. Y no es que las normas y las reglas sean malas. Sucede que la gran mayoría de las congregaciones están apartando la verdad del Señor por las normas y por las reglas. Entonces, se rigen más porque tengan que cumplir lo que ellos han establecido y no por lo que está establecido en la palabra. Y sacan versículos de su contexto para poder crear una doctrina, para poder crear un dogma. Y así regir y dirigirle la vida a los hermanos. 2.2. Muchos pastores se hacen señores de las ovejas de Cristo. Ponen a Cristo a un lado y son ellos los que gobiernan. Esta mañana mi esposa me enseñaba un predicador diciendo que hay hermanos que le dicen al pastor que van de viaje cuando ya tienen el pasaje comprado, sin pedir permiso, decía este predicador, este pastor. Y yo, oye, Señor, no es que nosotros no nos debamos a nuestros pastores, pero así en la manera como lo estaba diciendo este hermano, no es. Porque entonces no tienes vida propia. ¿Y dónde está la guía del Espíritu Santo? ¿Dónde está la guía del Señor? ¿Dónde está? La palabra dice que tengamos en alta estima a nuestros pastores. Yo le doy gracias al Señor por ello. Siempre que me paro aquí, siempre digo, y no es que yo esté idolatrando a mi pastor, pero la palabra me lo demanda. Y adicional a eso, el pastor hace su trabajo. El pastor vela por cada uno de nosotros, está pendiente. Yo me doy cuenta cuando el pastor, a veces lo veo como estresado, me doy cuenta, oye, por eso a veces le escribo, oye, mi pastor, me le pongo la orden. Lastimosamente, bueno, yo tengo un trabajo que me demanda bastante tiempo, pero me gustaría tener más tiempo para ayudar más a mi pastor. Porque ese es el deber ser. Ese es el deber ser. 2.3. Muchos hermanos, muchos predicadores
muchas congregaciones queriendo ministrar a hermanos, los perjudican espiritualmente. Los perjudican espiritualmente. Eso lo vemos en Mateo 23:15. Dice la palabra: hay fariseos hipócritas. Recorren el mundo buscando para ser un prosélito, y lo hacen 2 veces más. Mateo 23:15. Los hacen 2 veces más hijos del infierno. Entonces nosotros debemos velar que nosotros como iglesia no estemos entorpeciendo el camino de algún hermano que esté llegando. Debemos velar en eso. No es que yo sé más y no. Todos los procesos no son iguales. Todos los procesos no son iguales. Hay personas que escuchan un mensaje y eso les queda grabado y enraizado y caminan por ese mensaje. Como hay otros que lo escuchan 700 veces y 700 veces no graban nada. Pero siguen aquí, pero siguen ahí, siguen congregándose, siguen asistiendo. Eso no significa que esté mal. Cristo dijo: es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. No nos toca a nosotros, no nos corresponde a nosotros decir: este sí es un discípulo, este no es un discípulo, este sí, este no. Las evidencias darán respuesta de eso. Sin embargo, pasarán 10 años y a lo mejor se levanta uno que no se había levantado, que no había crecido. Y el que se levantó llegando a lo mejor se queda más atrás. Y eso no significa que uno esté mejor que el otro. Pero nosotros como iglesia, nosotros como hermanos, debemos velar en esto. Punto 3. ¿Cómo estoy en el tiempo? Qué bueno. Le decía a mi esposa que, oye, este mensaje está de 45 minutos. Vamos a ver cómo. Sí, porque ya por las líneas ya sé más o menos el tiempo. Punto 3. El yo. ¿Quién soy yo verdaderamente? Ahora que estamos en Cristo, ¿no? Verdaderamente tenemos la revelación de Cristo. Verdaderamente hemos confesado que Cristo es nuestro Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. O solamente repetimos el patrón que otro hace. Esto debe ser una verdad en mi vida. Esto debe ser propio en mí. Pero es que yo lo hice como lo hizo el hermano. Pero ¿es tu verdad? Sí, entonces está bien. Pero si lo hiciste fue por repetir aquel y no es tu verdad, entonces preocúpate por aceptar a Cristo en tu corazón y que verdaderamente el Espíritu Santo sea la guía de tu vida. ¿Y cómo sé yo que el Espíritu me guía? Porque yo no lo escucho. A lo mejor no lo escuchas audiblemente, pero estoy más que seguro que estás en la calle y se te viene una cita bíblica. Estás en la calle y se te viene un corte o un extracto del mensaje del púlpito del domingo o del mes pasado o del año pasado o de la palabra del año antepasado. Ese es el Espíritu manifiesto en tu vida. Yo hubo un tiempo que estaba afanado porque yo escuchaba a los hermanos decir: es que el Señor me dijo, y yo pensaba que es que el Señor les hablaba. Y sé que a algunos sí les habla, pero no es la regla. El Señor nos habla a través de su palabra. Yo comencé a orar porque yo quería escuchar al Señor. Y a pesar de que no escuché una voz, les puedo decir que algo me dijo: y no te hablo todos los días. Santo Dios, santo. Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la reflexión o cuando leemos la reflexión, cuando leemos el diario o lo escuchamos, ese es el Señor hablando a nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Eso que recibimos, tratar de aplicarlo a nuestras vidas. A lo mejor no todo el tiempo aplica, pero debemos escuchar y meditar en ese mensaje para cuando llegue el momento que aplique, usarlo. Hay un refrán aquí en Venezuela muy famoso de Gilberto Correa:
Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces tenemos el mensaje, a lo mejor no lo hemos necesitado, pero lo tenemos. A lo mejor nos conseguimos a alguien, nos conseguimos una persona y ese mensaje a lo mejor no era para mí, ese mensaje a lo mejor era para esa persona. Y nosotros lo tenemos ordenado y, oye, mire, y la persona empieza a contarnos su situación, su problema. Oye, ¿verdad que el pastor dijo esto? No, mira, pero tú sabes que en el mensaje de este domingo, oye, se dijo esto, esto y esto y esto. ¿Y por qué? Oye, confía en el Señor, trata de aplicar esto a tu vida. Y esa persona, si está tocada por el Señor, se cumple la palabra. Y los que estén ordenados a salvación recibirán a través por el testimonio de ellos. ¿Quiénes ellos? Nosotros. No es otro, no es el pastor, no es la pastora. Es el pastor, soy yo, es el hermano Edgar, es Génesis, es la pastora, es la hermana Nora, es la hermana Yulimar, es la hermana Vanessa. Somos todos, somos todos. Aún nosotros escuchamos en el seminario y del movimiento, salvar las tres épocas, salvar a los pastores. Pero ¿cómo salvamos nosotros un pastor después de que tiene tantas estructuras? A lo mejor los que están, pues vamos a darlo tranquilo. Pero ahí está Matthew. No puede ser Matthew un pastor. Salvemos a ese pastor de que sea atrapado por el misticismo, por el evangelio mezclado, por todo aquello incorrecto que Satanás ha administrado en las iglesias. Que pueda crecer y si el Señor lo ordena como pastor, salvamos a un pastor. Nosotros no, el evangelio, pero nosotros juntos como iglesia, en la sinergia que hemos estado orando, podemos ministrar correctamente a Matthew, a Joel, a Carlos, a Camila. Nosotros no sabemos lo que el Señor tiene preparado. Entonces, punto 3. Sí vivo por la palabra. Yo vivo por la palabra. 3.1. Romanos 8:17. Dice, y así como hijos también herederos juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a heredar nosotros? Lo eterno, el reino, las bendiciones. Amén, amén. Pero no solamente allá arriba, aquí, desde ya, desde el momento que nosotros creímos, desde el momento que aceptamos a Cristo, dice la palabra en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si nosotros hemos sido bendecidos, dice una hermana que recibió una enseñanza recién y dice, no maldigas, no te maldigas, porque a veces nosotros nos estamos diciendo, es que yo sí soy torpe. ¿Por qué? ¿Por qué si la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo? Que nos quedan cosas, que nos quedan secuelas, que nos quedan de aquella antigua vida. Sí. Entonces, ¿qué significa ojo de evangelio? Que nosotros ahora, nuestra vida, podamos filtrarlas por la palabra. Que nosotros ahora podamos ver como Dios ve. Y como Dios ve, Dios no ve errores, Dios no ve fallas. Dios ve un alma que necesita ser rescatada. Eso somos nosotros. Eso es tener ojos de evangelio. Oye, pero es que este vecino todo el tiempo me hace cosas siempre, me atraviesa el carro siempre, no sé, las cosas que suceden en una comunidad, en el abasto. Mira, pero es que esta gente ya se está coleando. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Ellos no tienen la paciencia, nosotros la tenemos. Si tenemos el Espíritu Santo, uno de los primeros frutos es paciencia. ¿Por qué nos impacientamos? Hagamos nuestra cola, pero ya se metieron 3, se colearon 3. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Qué molesta? Sí, molesta. La palabra no dice que nosotros no nos debemos molestar. Lo que dice es que no debemos pecar. No le demos lugar a todo aquello que Satanás pueda utilizar para ministrar incorrectamente. Juan 1:12, ya esa la sabemos, que el Señor nos ha dado el poder para constituirnos en sus hijos. Nosotros tenemos ahora la libertad, la plenitud de poder accionar o como éramos antes o como debemos ser ahora.
Hay algo que recibí yo en un mensaje del púlpito y es que decía el predicador, es tan tremendo que los hijos de Satanás saben más cómo debe comportarse un hijo de Dios que los mismos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando accionamos incorrectamente, ellos son los primeros que están señalando. Y eso que es cristiano, y eso que es evangélico. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos sí saben cómo deberíamos de comportarnos nosotros. ¿Y cómo debemos comportarnos? En amor, en paz, en mansedumbre, templanza. ¿Qué es templanza? Tener dominio propio. No es que vino alguien y me tropezó y ¡bueno! Y entonces después, ay Señor, perdóname. No, domina ese impulso. Domina ese impulso. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Y dice que esos son uno de sus frutos. Es un proceso, es un proceso. Yo no estoy aludiendo aquí a nadie porque a mí me ha sucedido, güey. A mí me ha sucedido, se los conté en la enseñanza pasada que Camila me dijo, papá, pero ¿por qué contestas así? Eso fue algo que entró en mi ser y no con esto le quiero decir que no ha dejado de suceder. Sigue sucediendo, pero lo tengo presente, lo tengo presente, lo tengo presente. ¿Por qué? Porque ese era el antiguo Charlie, sí. El que respondía golpeado, el que respondía. ¿Por qué? ¿Por qué crear caos cuando todo debe ser bendición? Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir, no bendecidos para causar caos. Entonces mi bendición es para yo manifestarme en amor. No importa lo incómodo y incómoda que pueda ser la contraparte, el que esté con nosotros, sea quien sea un amigo, sea un compañero. Tengo ahorita, mi esposa se ríe porque tengo ahorita un compañero de trabajo, de ayudante. Señor, le digo, Señor, porque es que todo lo hace mal. Es que todo lo hace mal. Entonces estamos ahorita haciendo unas rejas y entonces lo mando a cortar un tubo y lo corta mal. Y le explico y le digo cómo lo hace y me lo trae mal. Entonces yo pensé primero que era que no le paraba, no, pero ya me doy cuenta que es que tiene una condición, pues, y le tengo aprecio. Entonces, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame para tener ese amor. Entonces ya ese amor se puso de manifiesto. ¿Por qué? Porque lo iba a despedir. Lo iba a despedir porque no me funciona. Terrenalmente no me funciona. Pero por el amor de Cristo, porque le estoy ministrando el Evangelio, no lo voy a sacar. No lo voy a sacar. ¿Qué le estás regalando a los reales? No, él trabaja, porque si trabaja, no voy a decir que es un flow. No, muchacho, yo lo pongo a hacer cosas y las hace y no dice que no y es obediente. Pero en los detalles, oh, chale, Señor. Bueno, estoy en eso, pues, porque no agarra, pero bueno, sea el Señor obrando, porque no soy yo, pues, es el Señor, es el Señor. Él me dio una evidencia y yo a través de eso, bueno, estoy allí. Sí, entonces, 3.1, ¿quién soy yo? Soy hijo, soy ese heredero, soy el que tiene el reino de Dios ahora. Dijo Cristo, arrepentido porque se os ha acercado el reino de los cielos. Mateo 4:17. 3.2, soy templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19 dice que este cuerpo ya no me pertenece, no es mi cuerpo, dice literal, así está escrito, es del Señor porque fue comprado a precio. ¿Cuál precio? Precio de sangre, la sangre de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. 3.3, Primera de Pedro 2:9. Entonces, aquí vemos la corriente de la palabra, ¿verdad? Para que anunciemos, este es ser testigo, para que anunciemos, dice aquí, somos pueblo escogido, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. ¿Y quién nos llamó? Cristo. Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Si Cristo nos llamó, nosotros vamos a anunciar las virtudes de Cristo. Entonces, en estos 3 puntos vemos cómo se levanta la torre del reino de Dios en mí. Si nosotros entendemos la identidad que tenemos como hijos, que somos herederos del reino de Dios, que somos aquellos llenos del Espíritu Santo para ir a ministrar el campo, entonces, ¿por qué puse yo de tercero?
No importa, el orden no importa, pero yo lo quise dejar de tercero porque el yo va al campo y el yo va a la iglesia. ¿Y quiénes conforman la iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, este yo tiene que ver con ojos de evangelio. El amor de Cristo tiene que estar manifiesto en nuestro diario vivir. Yo no les estoy diciendo que esto es sencillo, yo no estoy diciendo que esto es fácil, pero tampoco es imposible ni tampoco es difícil, porque la palabra lo dice. No está en los cielos para que digas quién lo va y lo va a alcanzar por mí, ni está del otro lado del mar para que digas quién va a cruzar y a traerlo. No, dice, está cerca de ti, en tu corazón está. ¿Qué está en tu corazón? Lo que el Señor ha puesto, la palabra que hemos recibido, pero nosotros debemos meditar en ella, debemos meditar, debemos orar con la palabra, debemos llenarnos de esta verdad. Entonces, amados hermanos, como nosotros como evangelistas, esta es la conclusión, como evangelista, ¿qué significa que debo tener los ojos correctos? Debo ver correctamente el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del púlpito, el mensaje de un hermano, el mensaje debo ver lo correcto de ese mensaje. Aún si el hermano se ha equivocado en lo que está transmitiendo, ¿qué es lo correcto que yo debo ver allí? Así no es, así no lo tengo que hacer yo. Olvídate del mensaje, lo dijo incorrecto. Como le decía a esa predicadora que estaba ministrando divorcio, ese mensaje era incorrecto. Yo no puedo asirme de ese mensaje, no puedo tomar ese mensaje para repetirlo, no puedo tomar ese mensaje para edificarme. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que aún si un ángel de los cielos se presenta con algo diferente de lo que está escrito aquí, sea maldición. Anatema significa maldición. Entonces, hermanos, no es que haya otro evangelio, no. El evangelio es uno solo. Hay una congregación aquí en Caracas que se llama El Evangelio Cambia. El evangelio no cambia. El evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Que la manera de recibir el mensaje, de la manera de transmitir el mensaje, pero el campo sigue igual, sigue separado. Entonces, ¿cuál es nuestro método? Cristo. El método para poder cambiar el campo es Cristo. Entonces, nosotros debemos ver el mensaje correctamente, debemos ver el campo correctamente, debemos ver el discípulo, debemos ver el discípulo. ¿Y cómo nosotros vemos el discípulo? Aquel que me da evidencia, aquel que dice cada ratico gloria a Dios, aleluya. No, porque no sabemos a quién es el que el Señor va a levantar. Pero los que den evidencia, que tienen conectividad con el Evangelio, nosotros debemos estar apercibidos para ministrar lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros ahora? Cristo. Solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo. De allí no nos podemos salir, porque si nos salimos de allí, entramos en humanismo. Si nos salimos de allí, entramos en mi fuerza, en mi obra. No es el Espíritu Santo obrando. Entonces, yo no le puedo decir, como les compartí ahorita, mi ayudante, a mí me gustaría que él viniera conmigo acá. Yo lo invito, pero no lo presiono. Le digo, Señor, dime cuándo le debo dar la invitación. Entonces, de esa manera, pero se le han presentado cosas. Él me ha dicho, oye, sí, estoy libre. El Señor me dice, invítalo. Y lo invito y me dice, estoy libre, voy a ir. Y después me salieron cosas, oye, me llamaron, no sé qué más. Entonces puedo ver la oposición. Normal. De esa manera lo transmito. También, ¿qué debo ver correctamente? Los talentos y las especialidades. ¿Por qué? Porque no es que... No, hermano, ¿qué sucede en la mayoría de las congregaciones? A veces hay hermanos que se sienten menos. Hay hermanos que se sienten menos que otros. Y eso es incorrecto. En Cristo todos somos importantes. Todos somos importantes. Desde el que puede traer la provisión económica hasta el que endereza el cuadro. El portero, todos, el que baja, el que sube, el que trae, el que lleva, el que prende la luz, el que la apaga, el que hace el café, todos somos importantes. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y si no fuéramos un cuerpo, el pastor no le rendiría el tiempo para preparar el mensaje y hacer todas las actividades que tendría que hacer. Entonces, cada uno tiene una función, cada uno tiene
Tiene algo que hacer. Entonces, aprender a ver la palabra es ver con ojos de evangelio. Aprender a ver todo por la palabra. Que yo voy caminando y me tropecé. ¿Y por qué me tropecé? ¿Cómo puedo ver yo eso por la palabra? Debo estar apercibido, debo estar pendiente por donde camino. No puedo ir caminando y ¡pum! Me choqué con algo aquí en el hombro, una cabilla que estaba, no sé, algo que estaba atravesado en una pared. Satanás no, tú ibas distraído. Porque esa es la otra, que todo el mundo quiere echarle la culpa a Satanás y Satanás no dice nada. Entonces, amados hermanos, la conclusión es esta, que nosotros podamos ver el mensaje, el campo, el discípulo, los talentos y las especialidades correctamente. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, porque somos una iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, mi querido grupo de TikTok y a los que nos verán por YouTube, el foro del mensaje de nuestro hermano Charles, primeramente, tremendo mensaje, un mensaje fue muy bueno y le da como la gracia de de la escenografía del día de hoy, atre de sanidad. Cada mensaje que escuchamos aquí es un mensaje que va ordenando nuestra vida espiritual. Y él decía esta pregunta, ¿por qué que gente vive una vida de infierno? Y creo que él mismo aquí como decimos en Venezuela, él mismo se dio el vuelto. Porque dice, porque no puede ver por el espíritu, sino todo lo ve por la carne. Y esto lo tomo del primer punto de la introducción. El campo no ha cambiado. ¿Por qué no cambia? Porque está separado de Dios, está atrapado en un estado espiritual y no lo sabe. Porque el hombre fue creado para manifestar una imagen de Dios, pero manifiesta otra imagen. ¿Cuál es otra imagen? Juan 8:44. El hombre fue creado para vivir junto con Dios, pero ahora, ¿con quién vive? Con su padre, el diablo. Por eso comete delitos y pecados. No es porque todos nacemos mal, es que tenemos un estado espiritual. Usted no es malo porque quiere, sino porque todas las personas tienen un estado espiritual y están atados a eso. Entonces él dice, el campo sigue sumergiéndose en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba junto con Dios se desconectó, salió de sintonía. Y ahora, ¿cuál es el espíritu que gobierna sobre los hombres? El espíritu de las tinieblas. Por último, me gustó esta parte porque yo lo había escuchado en el seminario. No permita que nadie te ministre en la iglesia, porque no sabes con qué espíritu te está ministrando. Amado, personalmente, a mí no me gusta que me toquen la mano, me pongan la mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí traspasa todo lo que la otra persona puede contener. De aquí se conecta con tu corazón y del corazón se conecta con tu alma. Si esa persona tiene un estado espiritual incorrecto, amados, este es el canal. Este es el canal. Pero los apóstoles lo hicieron porque fueron llenos del Espíritu Santo. Repito, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y el hermano tocó algo hoy. No es porque me espeluque, o no es porque escuché a Dios, amados. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de gozo, es ser agradecido con Dios. Es que en medio de las tribulaciones, tú no cesas de orar, no cesas de seguir la palabra y siempre te abocas a lo que Dios más desea. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y por último, me quedo con la conclusión. A veces creemos que el discípulo es algo extraordinario, con características extraordinarias, pero el discípulo es aquel que lo soporta todo. Es aquel que aunque esté mal, él sabe y es fiel en todo lo que tú cuanto le mandes, en tú cuanto le delegues. El discípulo es la persona que tú menos esperas. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Debemos abrir los ojos del Evangelio. Hasta eso tenemos que abrir en los ojos. Ver cuál es el discípulo. No el que yo creo, porque Samuel fue a buscar al ungido de Jehová y creía que eran los fortachones, pero Dios le dijo, tú mira el corazón.
yo miro, o sea, tú miras el físico, pero yo miro el corazón. Y eligió a la persona menos importante. Salmo 78 dice que detrás de las paridas escogió Jehová a su siervo. Y este siervo fue grande en la tierra. Su nombre es David. Entonces, la persona que tienes al lado, que es la menos importante, ese puede ser el discípulo que Dios tiene preparado para tu vida. Este es mi foro y con esto, mis amados, nos despedimos para otro servicio del día viernes. Recordemos que los días jueves tenemos a las 4 de la tarde un aposento alto. Les esperamos para retomar Camino de Salvación, mensaje de salvación, que sé que será de mucha bendición. Y nos vemos el día domingo también en el mensaje púlpito, por este mismo canal. Bendiciones, mis amados. Nuestras vidas para que podamos, ese mensaje pueda tomar lugar en nosotros y podamos apropiarnos, grabarnos y enraizarnos. Vamos a estar orando con las tres fiestas, entendiendo de que a veces enfrentamos grandes dificultades, pero es un momento de recordar tres cosas súper importantes para nosotros. Son las tres fiestas. La fiesta de Pascuas, entendiendo de que es solo Cristo, Hechos 1:1, que nos hace recordar que en Cristo se resolvió mi problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Esa herencia de pecado, que a pesar de que yo no tuve participación, la recibí. ¿Por qué? La palabra nos dice. Dice, nos gozamos de que solamente en Cristo hemos podido ser redimidos del pecado. Lo que para mí hoy parece un problema, ya no lo es. Ahora es bendición lo que tenemos para nosotros. Asimismo nos gozamos también el día de Pentecostés, las fiestas de Pentecostés, entendiendo de que todos nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Desde el momento que creímos, hemos sido sellados por Él. Nos hace recordar que no estamos solos, sino que Dios Trino está junto con nosotros, con el poder del cielo y de la tierra. Cristo dijo que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra y nos las transfiere a nosotros cuando dice, por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones. Y eso nosotros lo estamos haciendo en este tiempo, juntos como iglesia, estamos en punto y común acuerdo para levantar a los nuevos creyentes y a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. La fiesta del día de cosecha, entendiendo que solamente a través del poder del Espíritu Santo, lo que nos dice Hechos 1:8, podemos nosotros testificar de la verdad del Señor en nuestras vidas y nos hace recordar que su obra está en donde yo esté, que el Espíritu Santo nos dirige y nos guarda en cada instante y que la obra de evangelismo está presta cada vez que nosotros disponemos en nuestro corazón transmitir de lo que hemos recibido. Asimismo vamos a estar orando con parte del contenido de las 777 torres, entendiendo que soy un puente donde el cielo y la tierra se unen. Somos una torre de luz para las 237 naciones y las más de 5.000 tribus. Somos nosotros los levantados en este tiempo para alumbrar. Damos gracias al Dios Trino que nos acompaña siempre con su palabra, su evangelio y la obra del Espíritu Santo. Como iglesia somos llamados por Dios para compartir este evangelio con los enfermos, con quienes están sin Dios y para fortalecer y levantar a la siguiente generación en los tres atrios. También vamos a estar orando con parte del contenido del 393, que es un movimiento de vida que compartimos, que sea la evidencia de la imagen de Dios en nosotros, del aliento de vida y de la vitalidad del Edén, las bendiciones de Edén que ahora disfrutamos día tras día, que Dios nos ha dado para disfrutar. Que con el evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes, bases, lazos, estándares y estructuras que los atrapan y no le permiten verdaderamente disfrutar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que las respuestas que disfrutamos por causa del evangelio no tienen precedente, de nunca antes y nunca después, que jamás se volverán a dar, sino que son personales para cada uno de nosotros. Que Dios nos escucha y nos responde y nos da según su infinita misericordia. También oramos por todo lo que opera en el universo, en las redes sociales y todo lo visible a través de los satélites. Que nosotros como cumbres espirituales podamos gobernar todo lo que opera en el universo a través de nuestras tres concentraciones, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo. Porque la palabra dice que somos mayores. Mayor es el que está en nosotros. Y si nosotros
podemos levantarnos en oración, Dios nos responde. Significa que las tinieblas son disueltas, porque donde llega la luz, las tinieblas retroceden. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos en esta concentración, unidos, unánime, en las peticiones que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. Hoy me toca orar por los 5 poderes, para que esos 5 poderes estén sobre nuestras vidas. Oramos por ese poder espiritual, que en la que viene, ese poder viene a definir realmente lo que nosotros somos, la identidad que nosotros tenemos. Oramos también por el poder físico. Necesitamos de ese poder para anunciar el Evangelio sin barrera y cumplir con las misiones de la evangelización mundial. Oramos por el poder de la sabiduría, que el Señor nos dé esa sabiduría que viene de lo alto, para que podamos entender correctamente el campo y podamos transmitir la palabra con la llenura del Espíritu Santo. Oramos para que sea restaurado el poder económico, para que podamos invertir en las misiones, en los remanentes y en la evangelización mundial a un 300%. Oramos por los encuentros con los colaboradores que harán avanzar el movimiento del evangelismo en las regiones, en las comunidades y hasta alcanzar las 5.000 tribus. Oramos por el PBC, que caminemos firme en lo que Dios ya estableció, dejando atrás, ¿verdad?, lo que ya quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Y cada día tenemos un nuevo comienzo. Que nos aferremos a ese pacto de la simiente de la mujer, a solo Cristo, que es nuestro Salvador, quien resolvió el problema del hombre. Que disfrutemos de la visión. ¿Cuál visión? Esa de poder ser los evangelistas que conquistan las 237 naciones y las 5.000 tribus que ocupan toda la tierra. Asimismo, que nosotros podamos tener el sueño de Dios, ese deseo que Dios tiene de que todos los hombres vengan a arrepentimiento, que realmente este evangelio sea predicado en todo el mundo. También que esa imagen de solo Cristo sea reflejada en nosotros, donde quiera que vayamos, en todo el mundo. Podamos ser esos testigos que llevan ese movimiento de vida. Que las misiones y el evangelismo se conviertan en nuestra práctica diaria. Esa es la obra maestra que debemos hacer. ¿Para qué? Para que el gozo del evangelio sea cumplido en nuestras vidas. También oramos por esos 7 itinerarios, que son el camino para cambiar, desechar nuestros estándares y reglas y asumir las cosas que fueron dadas por Dios. Entonces, tenemos una identidad y una autoridad del Dios Trino que está con nosotros. Eso nunca lo olvidemos. Emmanuel, Dios con nosotros. También oramos por esos 10 secretos que nos garantizan la victoria. Que Dios se encarga de nuestro 300%. Que podamos aprender a sobrevivir a solas, solamente aferrados a la palabra, como lo hizo José, como lo hizo Josué, como lo hizo Caleb, como lo hizo cada uno de estos remanentes que el Señor levantó en su tiempo y los llenó del poder por medio de su Espíritu Santo. Que aún dentro de mi realidad diaria podamos ver esa verdad espiritual
realmente Dios está con nosotros. Nunca nos dejará. Que podamos disfrutar de esa capacidad de ver lo que otros no pueden ver y confesar lo opuesto a lo que confiesa el mundo. Que podamos salvar los campos como un equipo, que haya esa sinergia, juntos, unánime, con la guía del Espíritu Santo. Que podamos ver en las crisis que es la mejor oportunidad para encontrarnos con las respuestas. Si no pasamos por crisis, no vamos a ver realmente las respuestas. Por eso fue que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, esclavo, a los lugares donde fueron. Que podamos orar y disfrutar, porque realmente ganaremos las batallas sin pelear. Nuestra pelea es en la oración. Que podamos ver cómo Dios lo transforma todo por medio del Evangelio. O sea, esas son las obras de recreación que Dios está haciendo en nosotros. Porque nosotros somos cumbre espiritual. Ahí estamos hoy cada uno de nosotros en esa cumbre. Que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio. Esos campos donde no hay evangelio, no hay nada. Que podamos llegar a esos lugares. Que siempre avancemos conforme al plan absoluto que Dios tiene como iglesia y en particular para cada uno de nosotros. He orado en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Buenas tardes, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Oramos también por la plataforma que es el camino del desierto. Que podamos confiar en cada etapa de nuestras vidas los rasgos de la absoluta soberanía de Dios. Que podamos confiar en que Dios nos sana a través de su Evangelio, que es el método de Dios. Que al meditar en su palabra recobremos fuerza y vitalidad que es espiritual, pero en la palabra. Que podamos confiar que su obra se perfecciona cada día en nosotros, obrando el Espíritu Santo, que siempre separemos, que siempre sepamos que tenemos un valor como creyentes, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que siempre tengamos presente que los planes de Dios siempre están por encima de los míos. Que confiemos que Dios tiene el control de la vida y de la muerte, que es el gobierno de Dios. Que nos podamos aferrar, que Dios nos provee de todo en esta vida ilimitada, ya que el ilimitado es providencia de Dios. Que siempre tengamos presente que los planes de Dios están encima de los míos, que es el juicio. Que recordemos siempre que seremos recompensados por Dios después de esta vida, que es el valor del Evangelio. Esta es mi oración, les bendigo. Seguimos orando para que podamos aceptarlo todo y desafiar a través de nuestras 5 seguridades. Recordar de que nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación que es mi regalo merecido. Recordar que todos mis pecados han sido perdonados. Que si oro yo tengo respuesta a la oración. Creer que el Espíritu Santo me guía en todo. Y creer que tengo la victoria en Cristo. Oro por las 9 corrientes para comunicarnos con el campo, que todos podamos evaluarlo como doctores espirituales con altura, anchura y profundidad. Tener en cuenta que si tenemos una buena comunicación con Dios, podré expresar mi fe con quien está arriba, abajo y a mi lado. Que podamos disfrutar la capacidad de sanar
con el Evangelio, el pasado, el presente y futuro de las personas en Cristo. Oramos por los 62 puntos de la vida del evangelista. Que los 21 puntos del evangelista sean lo grabado, lo enraizado y mi naturaleza al 300%. Que a través de las 9 corrientes podamos personalizarnos por completo dentro del Evangelio para extendernos en nuestros campos y encontrarnos con las personas preparadas por Dios. Que las 20 estrategias bíblicas sean nuestro entrenamiento constante para establecer un sistema de vida. Que con los 5 tipos de oración podamos seguir la corriente de la palabra sin límites y así ver las respuestas que ya han sido preparadas por Dios. Que a través de los 7 tipos de educación podamos definir en el remanente y en el nuevo creyente la identidad, la seguridad y la autoridad en Cristo. Seguimos orando por el culto y la oración. Oramos para poder ver y estar aferrados a las señales de guía que nos muestra Dios por medio de su palabra. Por las 7 señales de guía, ver cómo Dios obra. Que podamos aferrarnos al consumado es que se dio en el monte del Calvario. 19:30 de Juan y 8:1:1. Que podamos tomar la misión dar en el monte de los olivos, que es establecer el reino de Dios, que está en Hechos 1:3. Que disfrutemos de la misma obra del Espíritu Santo que hubo en el aposento alto de Marcos, ya que esta misma obra se cumple hoy en nosotros para ser testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ayúdanos, Padre, a restaurar la misión de Antioquía, que fue enviar misioneros al mundo. Que podamos recibir la guía del Espíritu Santo, como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero. Hechos 13:1-4. Que podamos ser guiados a la Macedonia que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero conforme a Hechos 16:6-10. Que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero, me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros. Hechos 19:1-7, tercer viaje misionero, 19:21, ir a Roma. Y oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Continuamos en esta concentración. Oramos por el equipo del Movimiento de Evangelismo de Aposento Alto de Corea del Norte, de Corea del Sur, Panamá y Venezuela. En Corea del Sur oramos por el pastor Lee Kwan-soo, presidente de la Alianza Misionera Mundial para la Evangelización. Por los pastores Kim Bong-ho, pastor Kim Seung-yu, quienes forman parte del equipo de América Latina, y por los demás pastores que atienden las 237 naciones. Por los asistentes e intérpretes, el pastor Josué Martí, Joan Pan, Claudia Ubardo, Ingrid Ari, y todos los que están dentro de esta especialidad. En Panamá, el misionero Joan Warpar y su esposa, por el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, Augustiano Pérez y Amalio. Por los obreros asistentes, Laurentino Pérez, Cecilia Lee, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. En Venezuela, los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmina Durán, Saúl Hernández, Lisbeth Hernández, Henry Antune, Mariana Antune, Aquiles Hernández, Mercedes Hernández, Oliver Noguera, Ineca de Noguera, Ana Celis Torres y Mari Santiago. Oración. Para que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra. Para que toda la plataforma del Sistema de Movimiento Aposento Alto de Marcos sea compartida por ellos sin limitaciones. Que siempre disfruten del respaldo del trono celestial, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del Movimiento Aposento Alto en toda Latinoamérica, que los 5 poderes sean una realidad y verdad al transmitir y peregrinar transitar y peregrinar por esta tierra. Que el poder espiritual, el aliento de vida
el poder físico, la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría para transmitir el Evangelio de manera correcta, el poder de la economía de la luz para hacer las misiones y el poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos con el campo, que puedan vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios, las 7 señales de guía para cumplir con la evangelización mundial de las 237 naciones y las 5.000 tribus al 300%. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Seguimos orando por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. Señor, presentamos las universidades, los colegios, las instituciones como la Fuerza Armadas, el Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación, Radio Tiempo, 1200 AM y Reforma TV. Oramos también por la cultura, la agrupación Venezuela Gospel Choir, por la salud. Oramos por los doctores, médicos, bioanalistas y enfermeras. Señor, presentamos a los empresarios, Señor, este campo de los comerciantes y los constructores. Señor, clamamos por ellos en este momento, intercedemos por sus vidas para que sean sanados y salvados solamente por el Evangelio. Que los evangelistas y obreros puedan establecer las torres de luz para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región y estado donde ellos se encuentran. Oramos, Señor, para que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en cada campo especializado, Señor. Que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden. Oramos por todos ellos en acción de gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Así, Señor, presentamos las iglesias regionales del paraíso. El pastor Henry y María de Antunes, por La Guaira, el pastor Héctor y Carmiña de Durán. Señor, estas ambas iglesias regionales son esas torres y plataformas de luz que tú has levantado, tanto en La Guaira como en el paraíso. Por eso oramos para que el territorio sea influenciado por el evangelio bíblico que comparten los evangelistas, Señor, a todos aquellos que los acompañan, que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad. Señor, que sean quebrantadas las torres de Satanás y destruidas las tinieblas en estos territorios. Que se levanten los equipos de obreros, Señor, evangelistas, discípulos en estos territorios que ayudarán a establecer el reino de Dios. Sabemos que la obra del evangelismo la haces tú, Señor, y que tú has preparado a estas personas. Por eso oramos para que los 5 poderes sea esa evidencia en sus vidas y que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten como esas plataformas de fe, Señor. Que puedan aferrarse también a las plataformas de fe transmitidas por los obreros y evangelistas. Oramos, Señor, para que la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Asimismo, oramos por el Instituto Teológico y por sus autoridades. Señor, permite que el Instituto Teológico Camino al Cielo sea la plataforma para la RUTC de Venezuela. Padre, que de todos los estados, municipios y ciudades vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos y obreros, para que sean los discípulos del movimiento de evangelismo bíblico y que podamos establecer, Señor, este sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación. Señor, bendice sus autoridades, el director general, coordinador académico, secretaria, asistentes, maestros,
profesores y alumnos. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo. También oramos por la Iglesia MIR, Cuerpo de Cristo, y el equipo de trabajo. Por el mensaje del púlpito, Señor, oramos para que cada domingo, Señor, podamos recibir la llenura de tu Espíritu Santo, que podamos aferrarnos a la corriente de la palabra durante la semana y que podamos desafiarnos a nosotros mismos, al mundo y a Satanás, que podamos meditar en ella, alcanzar victoria en aquello donde aún somos limitados y que las respuestas del púlpito podamos confirmarlas en nuestros oficios, trabajos y campos. También oramos por los pastores Henry Antunes y María Quintana. Oramos para que siempre disfruten de la guía del Espíritu Santo y de la certeza de que Dios siempre está con ellos. Que entreguen todo con el mayor esfuerzo y que sean torres de luz para la iglesia, antenas para el campo y discípulos que levanten a los que quedarán y harán que otros queden. Que sean esas personas capaces de desafiarlo todo dentro de sus 5 seguridades y a través de los 5 poderes espirituales. Hemos orado en el nombre de Jesús, en el Cristo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando por los líderes de la iglesia. Oramos por María Gallardo, Vanessa Noriega, Charles Alfonso, Edgar Rodríguez, Paula Gil, Patricia Pavón. Oramos para que siempre se aferren al pacto de solo Cristo, solo Reino y solo Espíritu Santo, que puedan ser una referencia para quienes no tienen seguridad ni identidad, que sean personas que lo entreguen todo con determinación y al mayor nivel 300%, que al servir en la iglesia puedan descubrir y desarrollar de manera concreta un solo, su único, y manifestar esas obras de recreación. Que nuestros líderes sean sanados de todo lo grabado, enraizado y naturalizado por las secuelas de Génesis 3, 6 y 11. También oramos por el equipo de multimedia, Edgar Rodríguez, Camila Alfonso, Diego Briceño, Génesis Briceño. Que a través de este equipo el evangelismo pueda avanzar hacia los medios de comunicación y alcanzar lugares a los que nosotros no podemos llegar. Que este equipo trabaje en unidad de espíritu y que todo lo hagan guiado por el Espíritu Santo, que nuestros talentos, dones y capacidades sean de avance para la evangelización de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Que la transmisión de mensajes en las diversas redes sociales contribuya a detener el tráfico de influencia de las tinieblas que mantienen dominadas a las masas. También, Señor, oramos por el equipo de alabanza, por nuestra hermana María Gallardo, Yulimar Briceño, Vanessa Noriega y Génesis Briceño. Que este equipo disfrute al máximo la unidad en espíritu y el mutuo acuerdo en las cosas de Dios. Que siempre permanezcan enfocados en la palabra sin dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos. Que todo lo dirijamos en oración y enfrentemos cada desafío con la palabra. Que este equipo sea de gran bendición y edificación para la iglesia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por los miembros del cuerpo de Cristo. Oramos por esta élite de La Vega, para de Bracamonte. Oramos por ese campo de oro que Dios le ha concedido. Ya puede hacer la torre que puede resplandecer ese lugar. Y aún las vidas de esos remanentes que están matando afligidos. Por la vida de José, por nuestro hermano José, para que se integre más como miembro de la iglesia y pueda recibir también un discipulado. Por nuestra hermana Marta, que aunque se está congregando en otra parte, oramos por su vida, para que sea sanada de las torres de las tinieblas y pueda ser levantada como una discípula. Por nuestra hermana Yari y su esposo Daniel, oramos por esta familia, que es un llamado impresionante. Oramos también por su hija, que ellos sean una influencia correcta para ella
pero que este evangelio se siga enraizando, se siga grabando, se siga naturalizando en la vida de nuestra hermana Ayarit, para que ella pueda ser la luz para su esposo Daniel. Pues nuestro hermano Jorge, declaramos lo que dijo Jesús con este romano que estaba enfrente, que le dijo que yo lo mando y él irá, decía el siervo. Y Jesús se sorprendió tanto que dijo, ¿acaso hallará una fe como este hombre que tiene? Declaramos la libertad sobre nuestro hermano Jorge en este momento. Y que todo lo que le impida integrarse en la iglesia, pues el Señor sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por los remanentes Carlos y Camila, que este movimiento de vida no lo vean como una religión, como una obligación, sino que ellos puedan ver lo que está oculto, lo que está velado aún. Que Cristo se revele a su vida de una manera personal e integral. Y que a través del ministerio que ellos llevan aquí sean guiados, sean sanados, pero también sean levantados como los discípulos. Oramos por la vida de Luis de la Torre. Este hombre que la palabra de Dios aviva en él. Que cada vez que se integren con nosotros pueda sanar de esas torres de las tinieblas. Eso que grabó de la religión o de la familia. Que esta palabra pueda entrar, como dice Hebreos 4:12. Pueda redarguir, pero también pueda dividir lo que no es correcto y pueda establecer lo que sí es evangelio. También oramos por Gira y Antonio, que cada vez que vengan aquí puedan recibir libertad por esta palabra. Puedan ser libres de la religión, pueden ser libres del legalismo, de todo aquello que es filantropía, que puedan ser realmente unos hijos de Dios, que puedan ayudar a su hijo Joel, a un Nolan, para grabar esta palabra y puedan trascenderlo todo. Y también por todos aquellos hermanos que aún no han podido estar con nosotros, Señor. Pedimos por la vida de nuestra hermana Jennifer, nuestro hermano Anderson, nuestra hermana Alexandra, nuestra hermana Lismar Rondón, y por todos aquellos hermanos que realmente, por no entender el Evangelio, han dejado de ir la esencia. Sin embargo, pedimos por esos encuentros para que nosotros seamos la torre de luz para ellos. Que lo que tienen percibido de nosotros, el mismo Evangelio, lo sea disipado en el nombre poderoso de Jesús. Que a través de nuestras vidas, Señor, sean levantados los obreros, los discípulos, pero también seamos levantados como la iglesia que tiene los 3 atrios. También oramos por la oración de Torre de Guardas, por la hermana Yulimar Rojas, por la hermana Vanessa Noriega, nuestra hermana María Gallardo, mi persona de Rodríguez, nuestro hermano Charles Alfonso, Son de Briceño, María Quintana, Paula Gil, Ariane Peñalosa y Antonio Rodríguez. Que a través de este vínculo que tenemos a través de WhatsApp, esta concentración sin contacto, Señor, podamos primeramente ser sanados de nosotros mismos, del mundo y de las tinieblas. Que este evangelio se siga engranando a través de la oración y que a través de escuchar cada palabra, cada cita bíblica, se pueda naturalizar, Señor, se pueda grabar y se pueda enraizar, Señor. Que a través de nuestras vidas pueda levantarse el movimiento de evangelismo mundial. Y por último, oramos por los más pequeños, nuestro hermano Matthew, Alessandro, Joel, Angelique, Adasa, Ignacio, Nolan, Noemí, Antonella, Arturo, Lía y Evelyn y todos aquellos remanentes que se van a integrar con nosotros. Que nosotros los padres podamos ser una guía correcta para sus vidas. Que todos los días podamos recordarles que Jesús el Cristo está con ellos, que ellos son hijos de Dios, que podamos decir que los remanentes en la mano de Dios derriba gigantes, que podamos afirmar la identidad, la seguridad, pero también la autoridad, que podamos decirle que ellos son cumbre espiritual, que ellos son cumbre cultural, que ellos son la cumbre del talento, que ellos serán la torre que salvarán las 3 épocas, que podamos ayudarle a conectar sus habilidades, sus capacidades con la oración, que a través de eso podamos ayudarle
a levantar las siete torres en sus vidas para que sean esos hijos de Dios, no por lo que muestran, sino por lo que son. Oramos por cada una de estas peticiones en el nombre poderoso de Jesús Cristo. Bendecimos a la Iglesia Miércoles por Cristo, por su ministerio, por sus pastores y por todos aquellos obreros que están dentro de este movimiento. Bendiciones, mis amados.